Buenas noches, que Dios les bendiga. Es un placer estar por acá otra vez, una semana más para escudriñar la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que hoy nos honran con su presencia. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando y hoy vamos a ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, la semana pasada habíamos quedado en el capítulo 6, habíamos terminado de ver el capítulo 6 y hoy vamos a empezar a ver el capítulo 7, el versículo 7. Para los que están anotando, la enseñanza de hoy tiene como título La vida social del cristiano. La vida social del cristiano. Habíamos visto primero la vida del cristiano, ¿verdad? Luego la vida civil del cristiano. Y ahora vamos a ver la vida social del cristiano. Ustedes se acuerdan que en un momento dado, a inicios de este estudio, habíamos hablado de gente que tenía el pensamiento, probablemente, porque no lo podemos saber a ciencia cierta, de que habían oído el evangelio, lo habían entendido, lo habían creído y decían, ok, ya yo soy justo, ya soy salvo, entonces ya no necesito más nada, ya mis pecados fueron perdonados absolutamente todos y ya no tengo nada más que hacer, puedo vivir y la verdad es que Dios me perdona los pecados y puedo vivir ahí a como vaya saliendo. Bueno, en estas últimas 3 lecciones hemos visto que la vida del cristiano es diferente, que la vida cívica del cristiano tiene que ser diferente. Y hoy vamos a ver la vida social del cristiano, cómo tiene que ser. Bien, empieza diciendo el verso 7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ese versículo en realidad lo que está diciendo es que paguen la deuda a todos. Paguen la deuda a todos. ¿Cuál deuda? De lo que le deben. Si le deben tributos, paguen los tributos. Si lo que deben son impuestos, pues paguen los impuestos. Si le deben respeto, páguenle respetándolo. Y si le deben honra, paguen honrándolo. No le van a pagar con honra al que le deben tributos. No, a ese hay que pagarle con tributos. Si usted debe 10,000 colones, no le pague con respeto. Respételo dándole los 10,000 colones que le prestaron. ¿De acuerdo? Esto lo enseña Pablo en el capítulo 13 de Romanos, versículo 7. Ahora, acompáñame un momento ahí a Éxodo 21, 23. No pierda Romanos, porque vamos a estar regresando a Romanos. Ponga una señal. Y vamos al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo 21, versículo 23, vamos a leer 23 al 25. 21 de Éxodo, versículos del 23 al 25. Acá, en este capítulo, en este texto que vamos a leer, es la ley de Dios. Es la ley que Dios le había dado a Moisés. Y dice el verso 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si mataba a alguien, ¿qué tenía que pasar con aquel? Lo mataban. Verso 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto está en el contexto de lo que
que lo que la persona hace lo paga exactamente igual. Si mataba a alguien, pagaba con su vida. Si lo mata por accidente, entonces podía huir a las ciudades de refugio. Ahora, ahí en el capítulo usted puede ver un poco más, no nos podemos detener tanto tiempo. Si una persona tenía un buey y este buey era bravo, acorneador, dice ahí, y no lo tiene encerrado, y ese buey mata a alguien, tiene que morir el buey y también el dueño. Si alguien cavaba un pozo y no lo cubría, y un buey o un asno del vecino caía en ese pozo y se moría el buey o el asno, el dueño del pozo tiene que dar un buey o un asno al vecino. Y el animal muerto será del dueño original. Acá vemos justicia real. Qué bueno sería que nosotros hoy, si nos robaran un celular de 200,000 colones, $400, el ladrón, cuando lo atrapan, me tenga que devolver mi celular o pagarme un celular de 200,000 colones o $400. Pero lo agarran y lo dejan libre y a mí me dejan sin celular. Eso no es justicia, ¿cierto? Ahora, eso es justicia humana, no es la justicia de Dios. Los gobiernos, aquí tenemos que hacer una unión entre la lección anterior y esta, ¿verdad? Porque los gobiernos están para hacer valer la ley, ¿cierto? Pero lo hacen. Se han corrompido. Se han vendido al mejor postor. Todos choricean, hacen trampa, piden una untada. Una alivianada, decían por allá, ¿cierto? Tiene que alivianarme, o sea, pasarle un dinero por debajo para dejarlo. Y no debe ser así. Estas personas no hacen su trabajo porque las leyes son injustas. Cambiaron las leyes de Dios por leyes humanas. Muchos países tenían en su constitución política sus leyes basadas en los 10 mandamientos y en la ley de Dios, pero han ido cambiando un montón. Por ejemplo, Malta es un país, aparece en Romanos 28:1, ese país de Malta. Pablo llega en un momento ahí, cae en un barco y lo muerde una serpiente porque le hacen un fuego y la gente cree que Pablo es un asesino y después no le pasa nada y creen que es un dios. Es ahí donde le sucede esto. En Malta, el promedio de muertes por cada 100,000 habitantes es de 0,38. O sea, no matan ni una persona cada 100,000 habitantes en ese país. En Eslovenia, que es parte de la antigua Yugoslavia, cerca de Praga, República Checa, antigua Checoslovaquia, ahí fue donde nació Juan Hus, uno de los reformadores que habíamos hablado anteriormente, en 1369. Ahí el porcentaje es de 0,42 muertes por cada 100,000 habitantes. En Irlanda, que pertenece al Reino Unido o Inglaterra, es de 0,44%, o sea, ni media persona por cada 100,000 habitantes. Y estos países, junto con Alemania, que Alemania tiene 0,83 muertes por cada 100,000 habitantes, fue donde se empezó a expandir el cristianismo. Esos países están fundados bajo el cristianismo. Y la cantidad de homicidios no llega ni a 1 por cada 100,000. Después de la Reforma, por más de 100 años, fue esa lucha y se fundaron el protestantismo, o sea, los cristianos protestantes, nosotros. En esos países la ley estaba basada en los principios y leyes bíblicas. Y todo iba muy bien. Actualmente la tasa de delincuencia
lo que son robos, corrupción, es menor que en América. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los números? Ninguno pasaba de 1, ¿verdad? En Estados Unidos, en el 2021 la tasa es de 6.81. En México, en el 2022 es 26.11. En Brasil, en el 2021, la tasa es de 21.26 por cada 100,000 habitantes. En Colombia, 25,38. Y en Costa Rica, 12,82. O sea, vemos que es una diferencia enorme, muy grande. ¿Por qué? Porque hemos dejado la ley de Dios, porque hemos dejado de hacer las cosas como Dios manda. Y estos números han aumentado, porque estos datos son del 2021 y del 2022, pero estamos en el 2024, no encontré datos actuales porque eso lo pasan como un año después. En Estados Unidos, que era un país fundado bajo los 10 mandamientos, bajo la ley, porque Estados Unidos se fundó por británicos, por ingleses, y ellos traían todo el protestantismo a América. Pero en 1963 se prohibió leer la Biblia y orar en las escuelas de los Estados Unidos. ¿A petición de quién? De una atea llamada Madalyn Murray O'Hare, una trabajadora social mal hablada. Pidió que no se le obligara a leer la Biblia y orar en la escuela a su hijo. Yo me río porque el muchachito se llama, no sé, William J. Murray III. Y ella decía que eso iba en contra de la primera enmienda de la Constitución del país, que garantiza la libertad de religión y prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial o muestre preferencia por alguna religión. Y ganó. Y fue prohibido la lectura de la palabra de Dios y la lectura de la oración en las iglesias, en las escuelas. Luego de eso ella se dedicó a otras cosas y la población le hizo un rechazo muy fuerte a esta mujer. El papá de ella, su hermano y hasta su propio hijo William no se llevaban bien con ella. Finalmente William J. Murray III se convirtió al cristianismo y se ordenó como pastor y permanecieron distanciados el resto de sus vidas. Y este muchacho William decía, abro comillas, mi madre era una persona malvada, escribió William. No por eliminar la oración en las escuelas, no, simplemente era malvada. Parece que en el año 1995 la mataron un grupo de ateos. Pero resulta que Estados Unidos lo permitió. Y fueron permitiendo otras cosas hasta el día de hoy que vemos cómo está ese país. Llegamos a entender que la maldad del ser humano en general, el pecado y su propia sabiduría han llevado al ser humano a hacer a Dios a un lado y regirse por sus propias leyes. Y ya no castigan al malo. ¿Se han dado cuenta? Casa por cárcel. Y pónganlo a firmar cada 15 días. Hay mucho hacinamiento en las cárceles. Entonces no, saquen un poco de gente. Dios no tenía la idea de hacer cárceles. ¿Ustedes sabían eso? Las cárceles no son idea de Dios. No vemos gente yendo a la cárcel en los hebreos. Ni en las leyes hebreas. En la Torá no hay cárceles. Las primeras cárceles de que se tiene registro datan de hace unos 4,000 años en Mesopotamia, que es, Ur de los Caldeos quedaba en Mesopotamia. ¿Quién salió de Ur de los Caldeos? Abraham. Hoy es Irak. Y las cárceles son dedicadas a una diosa llamada Nungal. Y se le conoce como la diosa de las prisiones. La idea era que los prisioneros estuvieran allí por un tiempo mientras, debido al castigo sufrido, se purificaran de sus pecados. Esa era la originalidad de las cárceles. Y se restauraran a la sociedad.
Y la idea era volverlos a la vida, purificarlos y en paz con sus dioses internos, para que estos a su vez intercedieran por el prisionero regenerado ante los dioses superiores. Las cárceles, como son invento humano, en vez de reformar a la persona, en vez de cambiarlo, más bien lo vuelve peor. A las cárceles se les llama la universidad para delincuentes, porque la gran mayoría entran medio malos y salen expertos en delincuencia. La reincidencia es altísima y los que salen cambiados, reformados, regenerados, no lo hacen por el sistema carcelario, sino porque escucharon el evangelio de Jesucristo ahí adentro. He aquí un ejemplo. ¿Sí o no, pastor? De modo que la cárcel no cambia para bien a nadie, para mal sí, pero para bien la cárcel no cambia a nadie. Y ahora, ya nadie va a la cárcel por sus delitos. Como les decía, los ponen a firmar cada 15 días, les prohíben la salida del país, les retiran el pasaporte, les dan casa por cárcel, les ponen tobilleras electrónicas, beneficio de libertad condicional, entre otros, pero no van a la cárcel, no pagan por sus delitos. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Y sigue delinquiendo. ¿Y la justicia? ¿Cómo está? ¿Bien usted? Mucho gusto. Pero al joven que le robaron el celular decía, ¿quién se lo repone? ¿Quién les repone el dinero robado a la gente? Las lesiones a personas por conducir ebrio, por ejemplo. Un conductor ebrio atropella a una persona, lo deja en silla de ruedas y la vida a esa persona, ¿quién se la arregla? ¿Le dan una pensión de por vida? No. Quedó vivo, no, está bien, no pasa nada, siga. No les pagan por el daño. Los que van a la cárcel van por un tiempo breve, si es que van, y siguen haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces han visto usted? Este tipo ha sido pasado 48 veces por la fiscalía, 117 veces pasado por la fiscalía, 89 veces pasado por la fiscalía. Decía aquel presidente que una golondrina no hacía verano, pero resulta que son golondrinas de golondrinas de golondrinas, ¿verdad? En todos lados los delincuentes le han perdido el miedo a las autoridades debido a que no ejercen las leyes. ¿Vieron las noticias de estos días? Creo que fue hoy o ayer. Un tipo en Paquita, creo, de Paquera o no sé por dónde, disparándole a los policías. Ya no respetan el uniforme de autoridad de un policía. Mataron a agentes del OIJ en un lugar aquí en San Francisco Ríos, se me va ahorita el nombre. En Río Azul de Desamparados. Ajá, ok, gracias. No, ahí fue donde lo recalcaron. La muerte fue ahorita le digo, Sí. Ahí hay un lugar que se llama La Ponderosa. Tirraces de Curridabat, gracias. Ahí, en Punta Arenas, en Chacarita y en estos lugares, un lugar que se llama 20 de noviembre. ¿Saben por qué me acuerdo el nombre? Porque yo me casé esa fecha. Pero es un lugar peligrosísimo en Punta Arenas. Ahí la policía entra y los reciben a balazos. Jóvenes, niños, muchachos, 15, 20, 16, 17 años, menores de edad. Las leyes humanas no se están cumpliendo en ningún lado. Y las que se medio cumplen son muy suaves o no van de acuerdo al delito cometido. Una persona mató a un niño, lo violó y le meten 8 años de cárcel, 15 años de cárcel. Cuando lleva 5 o 6 ya cumplió la mitad de la pena y va para afuera. No, Dios no ha querido esto, pero en la voluntad permisiva de Dios, se llama permisiva porque Él lo permite, Él le permitió al ser humano regirse por sus propias leyes. ¿Eso quieren? Bueno, háganlo, está bien, les voy a dar permiso. Vean los resultados. El hombre se equivoca. El mundo no pagará así. Veamos el verso 7 de Romanos, capítulo 13.
Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El mundo no paga así. Al que le debe tributo, se le va con una hablada aquí, otra hablada allá y no lo paga. Los impuestos los evade. Respeto ya no hay. Y honra menos. Así no es el mundo, ¿cierto? Ahora, ¿esto es para el mundo o es para los cristianos? ¿Este versículo es para el mundo o es para los cristianos? Para los cristianos. Entonces, a nosotros no nos debe de mover tanto lo que el mundo hace y cómo se mueve. Nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios nos pide a nosotros. Y aunque el mundo esté como esté, nosotros no podemos decir: todo el mundo evade los impuestos, entonces yo también. Nadie paga lo que debe, entonces yo tampoco. No. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser como diferentes. Nuestra vida social tiene que ser diferente. Dígame. Tributos, impuestos. Tributos son impuestos, como los que se pagan en la municipalidad y algunas otras cosas, sí, es lo mismo. Tributos, impuestos es prácticamente lo mismo. Ahora, oiga el mandamiento en el verso 8, ¿qué dice? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis. No debáis. Esa palabra lo que significa es: no fallen en el deber. Por ejemplo, si usted se comprometió a pagar una deuda en 12 meses, 10,000 colones al mes, cumpla con los 10,000 cada mes. En enero, 10,000. Febrero, 10,000. Marzo, 10,000. Abril, 10,000. Y así nosotros honramos la deuda. Ahora, si por alguna razón a usted se le complicó un montón, dé la cara y dígale a la persona: vea, hermano, hermana, compañero, amigo, jefe, no sé, a quien le haya prestado el dinero, y le dice: yo sé que se lo debo, tengo una situación X, Y o Z, pero no se preocupe, yo se lo voy a pagar. Y tarde o temprano salda la deuda. No puede quedarse con la deuda, jamás. Porque eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede pasar por dificultades, sí. Un hijo de Dios puede pasar por necesidad, sí. Pero al final paga la deuda. Amén. Ahora, si te comprometiste a llegar temprano, llegue temprano. Porque muchas veces decimos: no, yo pago. No. Nosotros tenemos una deuda. Llegar temprano. ¿Sí o no, Connie? Sí, ¿verdad? Claro. Si tienes resentimiento con alguien y debes una disculpa o pedir perdón, pida perdón. Pague lo que debe. Acérquese a esa persona y hágalo. No espere más. Si debe un favor, vaya, hágalo. Y sal de esa cuenta. Si le debes dinero al señor de la pulpería, de la tienda, el colmado, el mini súper, abasto, bodega, págale. No que la persona ya no pasa al frente, va a dar la vuelta a la manzana porque le debe dinero y no le va a pagar. No. Y decimos que somos cristianos y el mundo eso lo ve y lo nota, se dan cuenta. Y entonces nuestro testimonio hace quedar el cristianismo por el suelo con algo tan pequeño. Mira, es cristiano y no paga las deudas. Y el impío eso lo sabe. Al jefe, ¿qué le debemos al jefe? El respeto. Paguémosle día a día respetándole y no le debamos respeto al jefe. ¿Qué le debemos a la mamá? Le debemos obediencia. Paguémosle obedeciendo y no le debamos obediencia ni nada. Así con todo. ¿Estás pensando?
¿Están reflexionando? Qué bueno. Cuando respetamos, obedecemos. Cumplimos con los deberes, pagamos las deudas, estamos al día con los pagos, entonces estamos cumpliendo la ley de Dios y las leyes terrenales también. Y en el verso 9 nos dice por qué. Y ahí menciona algunos de los mandamientos de la ley de Moisés. Dice, porque no adulterarás. Estamos en el 9 de Romanos 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá se mencionan 5 mandamientos de la ley de Moisés, de los 10. Todos tienen que ver con el prójimo. Por lo tanto, en la vida social, el cristiano, o sea, usted y yo, debemos de vivir en esta sociedad amando al prójimo. Y la mejor manera de demostrarlo es haciendo que los demás no tengan nada que reclamarme. Nada. Nada de ningún tipo. Ni social, ni civil, ni espiritual, ni emocional. Nada. Ni de palabra, ni de hecho. Nada. Pero para eso tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida y procurar. Eso es un esfuerzo. Esas son obras. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Tenemos que vivir diferente. Entonces, aquel que decía, yo soy justo, ya puedo vivir como quiera, bueno, debería escuchar esta lección. Que estas personas del mundo no puedan hablar nada malo de mí, porque no les debo nada. Les demuestro el amor de Dios que está en mí por mi forma de vivir en sociedad. No estaciono frente a su garaje o cochera, por ejemplo. Ni un toquecito. No. Es rápido. No. No pongo a mi perro a hacer popó en su jardín. No dejo que mi perro suelto juegue en el lugar donde juegan los niños, en el play. No. ¿Dónde están los niños ahí del vecino? No. No pongo música a altas horas de la noche. Es para alabanza de Dios, pero estás perturbando al vecino a todo volumen, sino con un volumen moderado. Un volumen altísimo no le va a dar testimonio al vecino más que su vida, y respetándole la privacidad y el silencio o lo que la persona necesite. No sabemos si trabaja de noche, por ejemplo. No pongo mi basura en la canasta de basura del vecino, ni frente a su casa. La dejo frente a mi casa y la saco a tiempo. Siempre corriendo ahí. Este es el cristiano, es el que deja y pasan los perros y bota todo, y ese es el despelote que se hace, disculpen la palabra, y el reguero de basura en la calle es el vecino de ahí. Mira, y es cristiano y va a la iglesia tal. No, hermanos. No haciendo esas cosas, entonces es así como demuestro a mi prójimo que lo amo. Y si mi prójimo no hace lo mismo conmigo, ¿qué hago, William? La palabra de Dios nos dice a nosotros: no os venguéis vosotros mismos, págale con un bien al que te hace un mal, perdónalo, deja pasar la falta, sea tolerante y paciente, y háblale de Cristo. Estoy seguro que si le hablas después de hacer las cosas bien, después de demostrarle amor, después de respetarlo, después de no ponerle la basura al frente de su casa, de no llevar a su perro a pasear en su jardín, entonces este vecino o prójimo te va a querer escuchar. Verso 10. Seguimos ahora en el verso 10 de Romanos capítulo 13. Dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El ágape, el amor verdadero, es ese amor del que está hablando, el amor incondicional. Esta clase de amor no le cae mal a nadie, por el contrario, le cae muy bien, y estarán atentos cuando tengas algo que decir. Esta clase de amor hace el bien sin importar que me paguen a mí. Igual, ¿verdad? El amor no es que si me hacen bien, entonces yo tengo amor, y si me hacen mal, no lo tengo. No, sin importar cómo me paguen, yo les hago bien.
Recordemos que el Hijo de Dios soy yo. Yo soy el que soy Hijo de Dios. El Hijo de Dios es usted. Esto nos lo dice a nosotros la Biblia, a nosotros los que somos hijos de Dios. Ellos no lo saben. Es por ese motivo que nosotros debemos enseñarlo. Y qué mejor manera que con hechos y no solamente con palabras. Cuando nosotros amamos, realmente cumplimos la ley. En Marcos 12:30, anótelo ahí, Marcos 12:30, se resumen los mandamientos del Señor. En Marcos 12:30 se resumen los mandamientos del Señor, anótelo. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y ambos encierran el amor. Como somos nosotros los que lo sabemos, somos nosotros los llamados a ponerlo en práctica. Cuando ellos lleguen a los pies de Cristo y se arrepientan y se conviertan, entonces ellos también harán lo mismo. Y de ese modo es como puede cambiar la sociedad. No hay otra manera. Salmos 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La sociedad va a cambiar en tanto nosotros hagamos el bien. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje ahí? Bueno, William, ¿y si la sociedad, las leyes, los gobiernos, todo esto va en contra de las cosas de Dios? ¿Nosotros qué? ¿Nos quedamos callados nada más, cruzados de brazos, no hacemos nada? Bueno, dice la palabra ahí que claman los justos. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Clamar. ¿Y qué va a hacer Jehová? Él va a oír. Y después de que nosotros clamemos a Jehová, no al munícipe, no al alcalde, no al presidente, a ellos no hay que clamarles porque ellos no van a hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que clamar a Dios y Dios nos va a oír. ¿Qué va a hacer Él? Dice la segunda parte del versículo 17 de Salmos 34, y los libra de todas sus angustias. Entonces, el que nos va a librar de nuestras angustias, de todas esas injusticias que cometen las autoridades, es Jehová, cuando nosotros clamemos a Él. Ahora, la palabra clamar ahí es una palabra que significa dar un grito desgarrador. También significa proclamar. Es un grito de esos que desgarran, un grito fuerte. Es proclamar que una asamblea, llamar a asamblea, reunámonos hermanos, oremos. Es quejarse, sí, quejarse para pedir justicia en la asamblea. Entonces nosotros nos reunimos como hijos de Dios y nos quejamos de la injusticia que está cometiendo el mundo, las autoridades en esa reunión, pero nos quejamos para pedirle a Dios justicia. No nos quejamos de Dios porque Dios no es el que está haciendo la injusticia, sino que nos quejamos, Señor, estos gobernantes están haciendo las cosas mal. Ellos están poniendo carga sobre nosotros y nos quejamos por esas cosas, pero te pedimos a ti que tú hagas justicia. Esa palabra clamar también se puede entender como grito de auxilio por una emergencia, pedir ayuda divina. Por lo general, en las 55 veces que aparece este vocablo en el Antiguo Testamento, Dios respondió siempre a favor de su pueblo, a favor de los justos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, derramar nuestro corazón ante Dios. Eso no es pecado. Sentir dolor no es pecado. Sentir angustia no es pecado. Llorar, sentirse lastimado o sentirse mal cuando se comete una injusticia no es pecado. Y nosotros podemos, y es más, estamos llamados y debemos gritar de angustia, pero ante Dios, pidiendo justicia a Dios. Y no justicia a los hombres, no le vamos a pedir justicia a los hombres. Y tampoco vamos a tomarnos la justicia en nuestras manos. Leo para ustedes el Salmos 6, del 6 al 10, en la versión Dios habla hoy. Salmos 6, del 6 al 10, en la versión Dios habla hoy, dice, estoy cansado de llorar. ¿Cansado de qué? De llorar. Sí, se permite llorar. Dice, noche tras noche, o sea, no fue una sola noche, no fue un solo día.
Noche tras noche lloro tanto que inundo de lágrimas mi almohada. O sea, no fue que lloró un minuto. El dolor me nubla la vista. Se me nubla por culpa de mis enemigos. Ahí se está quejando. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. ¿Quién ha escuchado mis sollozos? El Señor. ¿Por qué? Porque es a Él a quien le pongo la petición. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha aceptado mi oración. ¿Por qué la ha aceptado? Porque es válida. Mis enemigos, muertos de miedo, quedarán en ridículo, en un abrir y cerrar de ojos, huirán avergonzados. Entonces, tarde o temprano, estos van a recibir su pago, pero su pago de parte de Dios, no de parte mía. Yo no tengo que vengarme. Cuando no había quien ejerciera la justicia en la tierra, sucede un episodio que es el primer asesinato que se registra en la Biblia. Eso está en Génesis 4:10, para los que quieren anotar ahí, después puede leer todo el capítulo. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios le está preguntando a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de la voz de tu hermano está dando un grito desgarrador. Está dando un grito de auxilio, pidiendo ayuda divina. En ese tiempo no había jueces, no había gobierno, no había ley, no había nadie que ejerciera justicia para Abel. Entonces Dios, que es el juez justo, que sabe lo que ha pasado, dice que la sangre de Abel clama. Entonces Dios aplica justicia y le da el castigo a Caín. ¿Por qué? Porque se clama al que se tiene que clamar. ¿A quién se tiene que clamar? A Dios. Y Dios aplica la justicia. David también pide a Dios por justicia. Nosotros también debemos y podemos dejar la justicia divina a Dios y la justicia terrenal a las autoridades terrenales. Ahora bien, las autoridades que no aplican bien la ley acá en la tierra, Dios les va a pedir cuentas, aunque parezca que se salen con la suya de momento. De la justicia de Dios, de la justicia divina, no se escapa nadie. Vayamos a Mateo 16 y veamos lo que Dios nos enseña, en donde es que nosotros debemos tener nuestro enfoque de lo que nosotros debemos y somos llamados a ocuparnos. Mateo 16, del 25 al 27, leemos así. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El que quiera ganar su vida es el que quiera salvar su vida acá terrenal, y ese la va a perder en la eternidad. Pero si la pierde acá en la parte terrenal por causa de mí, por causa de Jesucristo, del Evangelio, entonces la hallará. ¿Cuál va a hallar? La vida eterna. Entonces nosotros no somos llamados a hacer nada ni a andar con las cosas terrenales, porque recordemos que aquí nosotros estamos temporalmente y ya casi nos vamos de aquí. Ya casi nos vamos de aquí. Entonces, nuestro tesoro no está en la tierra. Si nosotros nos devolvemos un momentito ahí a Mateo, ahora que estamos en Mateo, el capítulo 6, en Mateo 6, versículo 19, Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21, ¿por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también
nuestro corazón. Entonces, nuestro tesoro está en el cielo, no en la tierra. Entonces nuestro enfoque no debe estar en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, en las celestiales. Entonces, las cosas que pasan acá, pues obviamente a nosotros nos afectan de alguna manera en la parte física, natural, pero no podemos detenernos y quedarnos ahí. Clamemos a Dios, y si Él hace justicia, bueno, y si no, no hay problema. A José, el de Egipto, le fue mal, pero al final Dios lo convirtió en un bien. Entonces usted no sabe por qué Dios se le está permitiendo pasar lo que está pasando. Entonces simplemente aceptemos y soportemos las pruebas que nos vienen, y al final nosotros vamos a tener la salvación y la vida eterna que Dios ha prometido para nosotros. Dios nos está preparando, porque cada vez la persecución, la presión va a ser peor, y si nosotros no nos acostumbramos a soportar ese tipo de cosas, tarde o temprano vamos a caer, y no debe ser así. Jesús mismo enseñó que nosotros tendríamos aflicciones en este mundo, y que las autoridades sean injustas con nosotros no nos llama a tomar venganza, sí a clamar por justicia terrenal, de acuerdo a las leyes terrenales. Ahora, vamos a suponer que a usted le robaron un teléfono celular, pues vaya y ponga la denuncia en el OIJ. Vaya a la delegación de policía más cercana y ponga la denuncia y haga lo que la ley le permita. Pero no agarre usted al delincuente a garrotazos en la cabeza, porque eso no está permitido. Y nosotros lo único que podemos hacer es denunciarlo ante la policía. Si la policía hace o no hace, ya nosotros no nos podemos meter más allá. Y de acuerdo con la ley celestial, clamar a Dios y esperar por su justicia. Algunas veces la vamos a ver, la justicia de Dios. Algunas veces vamos a ver la justicia terrenal. En otras ocasiones no. Pero no pasa nada si no la vemos. Ahora, los países que no acatan la justicia de Dios, y las autoridades que en su ministerio de justicia no aplican lo que es justo, estos están bajo el juicio de Dios, y al final no es nada esperanzador para ellos. El mundo entero no va a cambiar. Esto va de mal en peor, hermanos. Estos que están predicando avivamiento en masa no han entendido que el avivamiento, el despertar espiritual, es individual. No hay avivamientos de países enteros como en el pasado, profetizados en la Biblia, no. La Biblia no profetiza avivamientos en esos tiempos. El avivamiento es individual. Aunque llegue un cristiano a ser presidente de la República, esto no va a cambiar. Y si llegara alguien como, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, que está haciendo las cosas muy bien a manera natural, terrenal, primero, la mejoría va a ser temporal, porque tarde o temprano él va a salir del gobierno. Y a nivel terrenal nada más. Pero no puede hacer nada a nivel espiritual. Si una persona en El Salvador ahora vive tranquilo, ya las maras no le cobran, ya puede salir a las horas de la noche que quiere, disfrutar de la vida en la ciudad, salir a comer con sus amigos a los restaurantes, y ya no hay quien les ejerza temor, o que los asalte, o que les robe, o que les cobre peajes por pasar por una calle, por ejemplo, según entiendo. Y una persona después de eso vive 40, 50, 70 años y se muere, si muere sin Cristo, igual, aunque haya disfrutado una vida terrenal aquí muy bonita, al final va a ir a una eternidad sin Dios. Entonces, ¿de qué le sirvió? No le sirvió de nada. Veamos un poco la realidad del mundo de hoy. Por ejemplo, en los países donde es más difícil seguir a Jesús, en el orden están Afganistán en primer lugar, en segundo lugar Corea del Norte, y en tercer lugar Somalia. Voy a dar esos tres ejemplos. Si usted tiene, porque yo no puedo ahorita dedicar mucho tiempo a esto, si usted tiene el tiempo, métase en internet e investigue cómo viven en Afganistán, cómo viven en Corea del Norte, cómo viven en Somalia. Esos países están en guerras, son pobres, hay esclavitud, etc. Por eso les va mal, porque han abandonado la justicia de Dios como Dios la quiere. Y su final no es nada esperanzador, decíamos, y aquí lo estamos viendo. Por eso nosotros no podemos poner nuestra esperanza en los gobiernos, ni esperar a que ellos resuelvan el problema. No, eso no va a pasar.
Lo único que cambiará a las personas es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y aún predicándoles, muchos no van a creer, pero algunos creerán, sí, algunos creerán. Sigamos haciendo nosotros nuestro trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo? Predicar por un lado y orar por el otro. Que se conviertan es asunto del Espíritu Santo. Con todo lo que esté pasando, respetemos a las autoridades. Recordemos, hermanos, que esto es temporal. Ya casi nos vamos de este mundo. Ya falta poco, ya falta menos. Volvemos a Romanos capítulo 13. Estamos en el versículo 11 ahora. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso que está pidiendo Dios a través del apóstol Pablo nos dice, y esto, o sea, lo que viene diciendo de soportar las injusticias, ¿verdad? Es porque conocemos el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de levantarnos del sueño. Ahora, ¿cuándo te levantas del sueño? Cuando estás acostado y estás dormido. Bueno, antes de conocer a Cristo, antes de conocer estas cosas, estábamos dormidos. Ahora nos toca velar. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Mike? Velar y orar en todo tiempo, en todo momento. Ahora está más cerca que se haga efectiva nuestra salvación. Eso significa porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Lo que está más cerca, recordemos que la salvación es segura. Lo que está más cerca de nosotros es que se haga efectiva. O sea, que ya pasemos a vivir por una eternidad con Dios. Porque entre más días pasan, más cerca está nuestro encuentro con Cristo, ¿sí o no? Ya que nuestra muerte física o la venida del Señor, una de las dos nos va a llegar. Cuando yo creí hace 25 años y 8 meses, faltaba mucho. Hoy ya faltan 9,370 días menos. Está más cerca que llegue mi tiempo para irme a vivir con Cristo para siempre. Pero algunos parece que están dormidos. Estamos hablando en términos espirituales. En términos espirituales, hermanos, y nosotros no podemos estar dormidos. ¿Por qué? Verso 12 de Romanos 13 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Acá la frase, la noche está avanzada. ¿Se acuerdan cuando Mike nos habló de la verdadera vigilia para un cristiano? Nos mencionó Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Bueno, en los versículos 4 y 5 dice que nosotros no estamos en tinieblas, que no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué representa la noche y las tinieblas en estos versículos? ¿Qué significa eso en la Biblia? Bueno, en estos versos, la noche, que es sinónimo de tinieblas, se refiere a pecado, se refiere a desenfreno, se refiere a depravación moral y espiritual. Entonces, que la noche está avanzada significa que la depravación moral y espiritual ya está avanzada. Ahora, si usted no me cree que esa depravación moral y que la vida está llena de pecado, solo vuelva a ver a su alrededor. ¿Qué miras en la calle? ¿Qué miras en televisión, en redes sociales, en los noticieros? La sociedad diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso está en Isaías 5:20. Leyes aprobadas en los últimos años, sobre todo en América Latina. ¿Qué leyes ves? Leyes que están de cabeza, al revés más bien. Todo va camino al caos y a la anarquía, que es no tener leyes. Cada vez hay menos leyes y las que hay cada vez son más suaves, se van quitando. En realidad se cumple lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y parece que así está viviendo el mundo hoy. ¿Por qué dice eso? Porque en aquel tiempo un judío consagraba sacerdote a otro. Y se hacían imágenes de fundición y les llamaban sus dioses, padres y sacerdotes, nombrados por cualquiera y a cualquiera, sin ser levitas. Y hoy es similar. Hoy un pastor va a la iglesia de otro y entonces lo declara apóstol, ¿verdad? La otra semana el apóstol ahora va a la iglesia de este que lo ungió como apóstol y entonces como este fue apóstol primero, ahora declara apóstol al otro. Y entre ellos dos se declaran apóstoles el uno al otro, ahora los dos son apóstoles. Y ahora el otro es profeta y el otro es ministro y el otro es... Ya no son siervos. Y se autonombran.
y ejercen autoridad sobre la gente, pero es para llevárseles el dinero. Así estamos hoy, hermanos. Y tengan mucho cuidado porque estos lugares, aunque tengan nombres de iglesia, no son iglesia de Cristo. Por esa iglesia no va a venir, porque Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Y el amor al dinero es pecado. Robarle a la gente es pecado. Sigue diciendo el verso número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa se acerca el día? Esa frase que se acerca a la luz es que se acerca el día de la venida de Cristo. Se acerca el día de la venida de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que desechar lo malo, echar a la basura todo lo malo, despojarnos de todo pecado y el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo pecado, todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nosotros no matamos gente, muchas veces nos ocupamos de esto, de no adulterar, de no robar descaradamente, pero odiamos a la gente. Me cae mal este o aquella, no soporto a fulano o a sutano. Son mentirillas piadosas. Pudiendo ayudar, no lo hago. Llegas tarde al trabajo, con frecuencia das mal testimonio por las palabras que salen de tu boca. Gritas a otro conductor en la calle, te colas en la fila, pasas la luz en rojo, botas basura en la calle, le gritas a tu papá o a tu mamá, le gritas al profesor y le faltas el respeto al jefe, hablas a espaldas de los demás, es un chismoso, una chismosa. Cosas pequeñas, pero que son pecado también. Y dice, y vistámonos las armas de la luz. En Efesios 6, del 10 al 18, está lo que conocemos como la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18. En los versículos 14, dice, con respecto a vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son esas armas? Esas armas. El verso 14 dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es una arma, la verdad. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esa es otra arma, la justicia. Tenemos que hablar verdad, hablar justicia, ser justos. Y si calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa es otra arma, es de las más poderosas. El evangelio de Jesucristo. El evangelio que une al hombre pecador con Dios. ¿Por qué? Porque al venir la persona por el evangelio de Jesucristo, sus pecados son perdonados. Deja de ser pecador y ya, como no tiene pecado, puede ser unido a Dios. Eso es el evangelio de la paz. Verso 16 de Efesios 6 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Esa es otra arma poderosa, hermano, la fe. No dudando de que será, que no será, que sí lo hago, que no lo hago. No, con fe. El que duda es como las olas del mar, dice Santiago, que van de un lado para otro y no llegan a ningún lado. ¿Verdad? Y dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Hermanos, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. No podemos dudar de eso. Y termina diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es esencial que nosotros la comamos todos los días, que la leamos todos los días, que la escudriñemos todos los días. Por ahí salió una apologeta, dice él, que es apologeta ex protestante, y salió de una secta rarísima de estas iglesias de la prosperidad y de los G12, no sé, algo por ahí, por ahí salió. Y entonces dice que es ex protestante y él del protestantismo no sabe nada. Y dice que el cristiano no necesita la Biblia para vivir una vida de Cristo. Por favor. No les doy el nombre porque si no me pueden bajar el video. No me lo dejan subir a YouTube. Pero si usted es un poco cuidadoso, lo puede encontrar. Entonces, las armas de nosotros son poderosas en Cristo. En 2 de Corintios 10, vemos otras armas. Otras armas. 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no,
Yo no voy a ir a luchar con ninguna arma natural, con ninguna arma que sea terrenal, no, con ninguna de esas, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios porque la verdad, la fe, el evangelio, la palabra de Dios son poderosas en Dios porque son de Dios para nosotros, que Él nos ha dado. ¿Y para qué? ¿Y por qué son poderosas? ¿O para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas. ¿Qué? Los argumentos que se levantan. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual. Nuestra verdadera guerra espiritual es una guerra de argumentos. No es una guerra de estarle pisando la cabeza al diablo y que yo le majo la colita al diablo y que yo lo echo fuera no. No es de que vamos a declarar que esta ciudad va a ser libre de las obras de Satanás y la ciudad cada vez está peor. Y nunca echan fuera al diablo. No es eso. Es de argumentos. ¿Cuáles argumentos? Por ejemplo, el argumento que está diciendo este tipo, que nosotros no necesitamos la Biblia para vivir una vida cristiana. No, ese argumento hay que darle por la cabeza. Ese argumento hay que traérselo abajo. Claro que sí es necesario. Jesucristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo que las escudriñemos. ¿Cómo va a venir este tipo a decir que no es necesario? Y podría decirle muchos otros versículos más, pero no tenemos el tiempo para eso. Pero sabemos y entendemos que sí es necesario la lectura de la palabra a diario y sobre todo poner en práctica lo que leemos. Y termina diciendo el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando vienen esos argumentos y cuando vienen esos pensamientos de lo que me están diciendo, por ejemplo, yo tuve una guerra espiritual muy fuerte con raíces hebreas, ¿verdad? Y los argumentos que me daban no tenían pies ni cabeza. Esos pensamientos los llevé a la obediencia a Cristo y la palabra de Dios me dice que los deseche. ¿Qué hago? Los desecho. Y así desecho los de los testigos de Jehová, los de los mormones, los de Hare Krishna, los argumentos que me da la iglesia tradicional, ¿verdad? Y muchos otros más de muchas sectas que se levantan por ahí, pero que no están basados en la palabra de Dios. Entonces esa es nuestra verdadera guerra espiritual. Esas son las armas de las cuales nosotros tenemos que vestirnos. Y continuamos en el verso 13 de Romanos 13. Romanos 13:13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Nosotros no podemos andar en eso. Nosotros tenemos que andar honestamente. Y dice glotonerías y borracheras, está en plural. Glotonerías es toda clase de desenfrenos. No. Honestamente es que todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos debe ser honesto. Debe ser honesto. Y andar de día, Jesús explicó en Juan 11, del 8 al 10. Jesús tiene una conversación ahí y él le dijo, le dijeron los discípulos le están hablando y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, o sea, haciendo lo correcto, de acuerdo al mandato de Dios, no tropieza. Y aquí la palabra tropieza no es escandalizo, es procoptos en griego. Y significa golpearse, levantarse contra, darse contra, dar con ímpetu. O sea, no anda trastabillando, no se hace pedazos, no se lamenta, no tiene cercanía a esas cosas. Uno no anda como un abejón de mayo, decimos acá, que como son ciegos andan pegando por todo lado. No, nosotros no andamos así. ¿Por qué? Porque nosotros andamos de día. Y dice el versículo, sigue diciendo, porque ve la luz de este mundo. Ahora, no es que ve la luz de este mundo, que el mundo tenga luz, no, sino la luz que vino al mundo, que es Jesucristo y que es su verdad. Esa es la luz que vemos. Como dice
Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero el que anda de noche, o sea, el que anda haciendo pecado, practicando el pecado, en desenfreno, el que maquina en su corazón para hacer el mal, ese que para mentir, fabrica la mentira y después la acomoda para después decirla, el que engaña, el chismoso, ese, ¿qué dice? Tropieza porque no hay luz en él. Glotonerías en ese versículo significa desenfrenos, toda clase de desenfreno. Borracheras es estar intoxicados por embriaguez y cualquier clase de embriaguez, no solamente licor, ¿verdad? O vino. No en lujurias y lascivias. Esos son relaciones sexuales desenfrenadas con cualquiera y con todos, ya sea hombre con mujer, mujer con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con animal, animal con hombre, en grupos. Como sea, son relaciones sexuales desenfrenadas. Eso Dios no lo avala, eso Dios no lo quiere, eso Dios no lo acepta en un hijo de Él. Y dice, no en contiendas, o sea, pleitos y riñas y envidia. Y la palabra envidia ahí significa hirviendo por dentro de celos. Hirviendo, eso que le duele el corazón, hirviendo porque a los demás les va bien y está lleno de envidia. No, así no. Andar en tinieblas es sinónimo de andar en pecado. Ahora, si tus pecados ya fueron perdonados, no debes andar de noche, sino de día. O sea, haciendo el bien. No en el pecado, sino en la verdad de Jesucristo y su evangelio. Y practicando el amor de Dios. Y el amor al prójimo. Y haciendo el bien a cuanta persona pueda y deba. Y obviamente, pues tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo debo de poner en práctica la luz de la verdad del evangelio que me llegó a mí. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando la medito y hago lo que ella dice, aun cuando me cueste y aun cuando el otro me pague mal, yo le pago con un bien. Eso es lo que me llama la palabra de Dios a hacer. Y Dios va a tomar justicia por aquel que me está haciendo el daño a mí. Yo no voy a tomar justicia contra él. Es Dios quien lo hace. Avanzamos, verso 14. Verso 14 de Romanos 13. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer en vez de andar en tinieblas y en pecado? Vestirnos del Señor Jesucristo. Este sino es lo contrario, ¿verdad? Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo? Andar con una túnica, con sandalias, pelo largo y barba, como lo pintan en los cuadros. Lo pintan porque nadie le tomó una foto. No se refiere a eso, obviamente. Pero alguno podría pensarlo literalmente. Por eso lo aclaro, porque más de uno anda ahí vestido rarísimo y dice que pertenece a no sé quién o a no sé qué. Y creen que es andar así. Se refiere a lo que Efesios nos dice en el capítulo 4, verso 24. ¿Qué nos dice Efesios 4, 24? Efesios 4:24 nos dice, y vestidos del nuevo hombre. Es vestirse del nuevo hombre, que está creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros fuimos creados en la justificación que Dios nos dio a nosotros cuando creímos y en la santidad cuando nos apartó por la verdad del evangelio. Así es como debemos de vestirnos. Ahí mismo en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ya vimos que estar vestidos con toda la armadura de Dios es vestirnos de verdad, de justicia, con el evangelio. Es tener fe, estar seguros de nuestra salvación y la bendita palabra de Dios que es la Biblia. En Colosenses 3:12 también nos dice de que debemos vestirnos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De esas cosas tenemos que vestirnos, pero a veces esas cosas brillan por su ausencia. Y el verso 14
también de Colosenses 3, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay que vestirnos del amor de Dios. Y sobre todas esas cosas, dice Primera de Pedro 5:5. Vamos a ver de qué nos dice Pedro, que después de ponernos todas esas cosas, ¿qué más debemos ponernos nosotros? Dice, igualmente jóvenes, oiga, eso es para nosotros, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿De qué viene hablando? De someterse a las autoridades. Revestidos de humildad, revestidos, o sea, cuando ya usted se viste por encima de todo aquello, se viste de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nosotros tenemos que andar como de día, haciendo el bien, en las cosas correctas. Y esto el mundo lo ve, la gente se da cuenta. Y nosotros tenemos que reflejar eso, ser diferentes. Y cada vez por ser diferentes nos van a perseguir más, nos van a atacar más. Y termina diciendo el verso 14, y no proveáis para los deseos de la carne. Esa palabra proveáis es pensar de antemano. Es andar pensando en cómo satisfacer los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Si esos deseos andan batallando fuerte, es porque no los hemos crucificado. Es porque no han muerto en nosotros. Es porque de alguna manera los seguimos alimentando y se rebelan en contra. No. Cuando venga la carne a levantarse, hay que sosegarla de una vez. No dejarla hacer lo que quiera. Ni siquiera pensar en qué puedo hacer para satisfacerla. En Gálatas 5, del 19 al 20, nos dice cuáles son los deseos de la carne. Los deseos de la vieja naturaleza caída, ¿verdad? Y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros en nuestra vida social debemos guardar nuestra moral. No podemos andar en eso. Tenemos que cuidar de nuestro cuerpo físico. Nosotros no podemos satisfacer y andar como vivíamos antes. De modo que debemos pagarle, cumplir a cada uno lo que le deba pagar, o cumplir o entregar, conceder, ofrecer o presentar. Entonces, si nosotros andamos en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, ¿cómo le estamos pagando nosotros a Dios? Mal, sumamente mal. Si nosotros tenemos que pagar impuestos, paguemos impuestos. Si tenemos que pagar contribuciones, respeto o estimación, lo que sea, paguemos lo que tengamos que pagar. Para concluir, hermanos, la única deuda que nosotros debemos de tener es amarnos unos a otros. El que logra esto ya ha cumplido con lo que la ley exige. Cada uno ame a su prójimo como se ama a sí mismo, ya que el amor ágape, no le causa daño a nadie. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que despertemos, que parece que estamos dormidos. No, hermanos, despertemos, estemos alerta y vigilantes. La razón es porque ya está cerca el día en que Dios nos hará efectiva la salvación que tenemos en Él, llamándonos a su presencia. Ya está cerca de que Dios nos llame. ¿Y cómo nos despertamos, William? Bueno, dejando de pecar, dejando de practicar el pecado, dejando de infringir la ley de Dios y las leyes terrenales y haciendo las cosas bien. La buena voluntad de Dios que le agrada al Señor, que es agradable y perfecta. Pecar es como andar en tinieblas. Hacer el bien es como andar en la luz. De manera que debemos hacer las cosas bien y comportándonos correctamente como si siempre anduviéramos a plena luz del día. Usted a plena luz del día no hace un montón de cosas, ¿cierto? Bueno, pues compórtese así siempre, aunque esté solo en su casa, aunque nadie le esté viendo. Esta forma de vivir debe ser evidente en nuestra vida, en la sociedad. No vayamos a fiestas desordenadas. Ojo, fiestas desordenadas. No le estoy diciendo que no vaya a fiestas, no vaya a fiestas desordenadas. No nos emborrachemos, no seamos vulgares en nuestra forma de hablar, ni en nuestra forma de pensar.
ni tengamos ninguna clase de vicios. Tampoco busquemos pelea ni seamos celosos. Por el contrario, dejemos que Jesucristo nos proteja. Póngase sobre sus pies, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos permite de ser expuestos a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, a mantenernos firmes en esta palabra, Señor, sabiendo que la situación cada vez se va a poner más difícil, conociendo, Señor, que las autoridades terrenales, Señor, no están haciendo su mejor trabajo, pero no es nuestro trabajo obligarlos a ellos a que lo hagan. Nosotros debemos someternos en lo que no está en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Pero en lo que está en contra de tu voluntad, Señor, no nos vamos a someter. Preferimos someternos al castigo, porque así tú lo enseñas, así tú lo pides, y así nosotros nos mantenemos en santidad. Ayúdanos, Señor, a que cuando venga esa prueba, a que cuando venga esa situación, nosotros seamos hallados firmes, Señor, en tu palabra, en el fundamento que es Jesucristo. Y aunque nos quiten la vida, Señor, nada podrá separarnos del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, Señor, dándote gracias porque sabemos que tenemos la fortaleza en nosotros porque tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.